En este mundo, quizás existen bestias y peligros que nos acechan en la oscuridad y esperan pacientemente el momento más propicio para acabar con nosotros. Sin embargo, si hay algo tenebroso y que la vida nos ha enseñado muy bien, es que los humanos podemos llegar a ser los más ruines, los más terribles, los peores monstruos. Y este video no va a demostrar lo contrario. A continuación, te muestro 10 claros y horrendos ejemplos que así lo demuestran. Hola a todos y todas, amigas y amigos, ¿cómo están? Espero de corazón que muy bien. Y bienvenidos a este nuevo video de la sección El Rincón Oscuro. En este mundo quizás puedan existir bestias que esperan entre las sombras para acabar con nuestra vida y devorar nuestra carne, como lo hemos visto en la sección de criptozoología. Pero hay algo más allá. Hay bestias reales que rondan el mundo y que no dudarían en acabar con nuestra vida y la de nuestra familia si les diéramos la mínima oportunidad. En este video te muestro 10 casos que así lo ejemplifican. Uno de estos sujetos casualmente se encuentra libre y casualmente es uno de los más peligrosos de la lista. Entonces te recomiendo que veas este video porque quién sabe, ¿no? Quizás algún día te puedas topar por la calle con este sujeto y si fuera tú me gustaría reconocer su cara, ¿no? ¿Quién sabe? A continuación te dejo con este video, espero que los disfrutes y nos vemos al final. Bye bye. Número 10. Egg Game, el carnicero de Plainfield. Ella no está desaparecida, está en la granja ahora mismo. Egg Game, el carnicero de Plainfield, nace en 1906 en Wisconsin, Estados Unidos. Tuvo una infancia difícil, con un padre alcohólico y una madre con estrictos ideales religiosos, despreciando a los hombres y considerando a las mujeres como fuente del pecado. Con los años, los miembros de su familia fallecieron, dejándolo solo y siendo la muerte de su madre el detonante de su trastorno. En 1958, Egg fue sospechoso de la desaparición de Mary Hogan, por lo que la policía decidió inspeccionar la casa, donde encontraron el cuerpo de Mary y 9 cadáveres más. Sus víctimas fueron descuartizadas y desolladas para la confección de tapiceras y ropa realizadas con sus pieles y con las que solía vestirse, accesorios de osamentas, pezones y vísceras, así como máscaras de rostros humanos. La figura de este horrible asesino sirvió como inspiración para crear al legendario asesino slasher Leatherface. Víctimas confirmadas, 1. Víctimas sospechadas, 10. Condena, declarado enfermo mental. Número 9. Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostock. No me huelen el cerebro, los japoneses lo quieren comprar. Andrei Chikatilo nace en Ucrania en 1936. Durante su infancia, perdió a su hermano mayor Stefan, el cual fue raptado y canibalizado. Ya de adulto, fue un profesor educado, tranquilo y con problemas de difusión eréctil. En 1978, inició su cadena de asesinatos con una niña de 9 años, a la que llevó a una cabaña. Tras un forcejeo, la niña se hirió y al ver la sangre, Andrei tuvo una erección. Aquella excitación le provocó el deseo atroz de matarla. Durante los siguientes años, asesinó alrededor de 50 niñas y niños, jóvenes de la localidad de Rostock. Sus víctimas eran encontradas en los bosques con signos de violencia, sadismo, mutilaciones, dejando su semen en los cuerpos, que curiosamente difería a su tipo de sangre. Fue arrestado en 1990. Su hórrida figura sirvió de inspiración para crear al horrible asesino de ficción Hannibal Lecter. Víctimas confirmadas, 52. Víctimas sospechadas, 56. Condena, pena de muerte en 1994. Número 8. Richard Ramírez, el Night Stalker. No me entienden, tal y como suponía, no son capaces de hacerlo. Yo estoy más allá de su experiencia, estoy más allá del bien y del mal. Richard Ramírez, el acosador nocturno, nació el 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas, en Estados Unidos. Fue un asesino serial estadounidense que mató a 14 personas en la ciudad de Los Ángeles entre los años 1984 y 1985. Al principio,
Solo golpeaba y violaba, dejando incluso a la mayoría de sus víctimas con vida, pero después se hizo más sádico, mataba a los esposos y violaba a las mujeres, y después las mataba, con excepción de 2 casos. Según la policía, Richard llamaba a sus víctimas en repetidas ocasiones unos días antes de asesinarlas. Se quedaba mudo y solo se escuchaba una respiración profunda en el teléfono. En algunas ocasiones les decía pequeñas amenazas. Richard nació en un matrimonio bastante conflictivo y disfuncional. Su padre, un obrero y ex policía mexicano originario de la ciudad de Juárez, era sumamente violento con todos sus hijos, a quienes propinaba brutales palizas, en especial al propio Richard. Su adolescencia estuvo marcada por su relación de amistad con su primo Miguel Ramírez, un boina verde y veterano condecorado de la guerra de Vietnam, quien con orgullo le mostraba a Richard numerosas fotografías en las que salía él cometiendo crímenes de lesa humanidad, violando, torturando y asesinando, o posando junto a cadáveres mutilados de mujeres vietnamitas. Ambos solían reunirse a fumar marihuana, mientras Mike le contaba a Richard los escabrosos detalles de sus crímenes de guerra y le enseñaba técnicas para asesinar con sigilo que había aprendido en el ejército. Richard estuvo presente también cuando en 1973 su primo Miguel asesinó a sangre fría a su propia esposa con un disparo de escopeta, luego de una violenta discusión. Parte de la sangre de la mujer salpicó a Richard y no se sabe a ciencia cierta si experimentó terror o placer. Luego de su festín de asesinatos, logró ser arrestado en el año 1989. Ramírez murió de insuficiencia hepática en la mañana del 7 de junio del 2013, con 53 años de edad. En el momento de su muerte, Ramírez llevaba más de 23 años de condena y se encontraba esperando la pena de muerte por el estado de California. Víctimas confirmadas, 14 asesinatos. Víctimas sospechadas, desconocido. Condena, muerte por enfermedad en prisión. Número 7. Ted Bundy, el asesino de estudiantes. ¿Qué es uno menos? ¿Qué significa una persona menos en la faz del planeta? Ted Bundy, el asesino de estudiantes, nació en 1946 en Vermont, Estados Unidos. Lois, la madre soltera del pequeño Ted, le hizo creer que ella era su hermana mayor y que sus abuelos maternos eran en realidad sus padres. En su adolescencia, al descubrir el engaño, empezó a incubar un germen de odio contra el mundo. En 1974 cometió su primer crimen. La víctima fue Johnny Lenz, un estudiante de 18 años. Bundy la golpeó con un objeto contundente y la violó con la pata de la cama. Lenz sobrevivió, pero con daños neurológicos irreversibles. Esto dio inicio a su ola de asesinatos por los Estados Unidos, viajando en un Volkswagen y utilizando su atractivo y carisma, con el que seducía a las mujeres, a quienes secuestraba para luego violarlas, torturarlas, asesinarlas y descuartizarlas. Víctimas confirmadas, 30. Víctimas sospechadas, 100. Condena, pena de muerte en 1989. Número 6. John Wayne, Pogo, el payaso asesino. Matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. Bésenme el trasero, nunca sabrán dónde están los otros cuerpos. John Wayne, o Pogo, el payaso asesino, nace en 1942 en Chicago, Illinois. Fue un niño obeso, maltratado física y psicológicamente por su alcohólico padre. Fue abusado sexualmente a los 9 años por un amigo de la familia. Contrajo nupcias en 1964, las cuales terminaron en 1968, cuando fue declarado culpable por el abuso sexual a menores, saliendo a los 16 meses de reclusión. Pero el año 1972 mató a su primera víctima al clavar un cuchillo en un joven y ver la sangre brotar. Sintió una sensación de excitación y esto comenzó a gustarle. Para el año 1978, Gacy confesó voluntariamente sus crímenes, declarando haber matado a 33 individuos e indicó que 28 de los cuerpos estaban enterrados en su propiedad.
a los cuales ataba, torturaba, sodomizaba y por último los estrangulaba. Su hórrida figura sirvió como inspiración para crear al horrendo Pennywise, el payaso asesino, del escritor Stephen King. Víctimas confirmadas, 33. Víctimas sospechadas, más de 33. Condena, pena de muerte en 1994. Número 5. Daniel Camargo Barbosa, alias La Bestia de los Manglares. Mato niñas porque ellas lloran. Daniel Camargo Barbosa, alias La Bestia de los Manglares, nació el 22 de enero de 1930 en Cundinamarca, Colombia. Cuando no había cumplido ni un año de edad, su madre murió. Su padre se casó con otra mujer que tuvo problemas de infertilidad. Eso le provocó problemas mentales a la mujer, que cayeron en el pequeño Daniel. De hecho, vistió de niña al chiquillo y lo obligaba a ir al colegio vestido de esa manera. A pesar de esta humillación, Daniel se destacó por ser un gran estudiante en el Colegio León de Bogotá. Se cree que violó y asesinó a un máximo de 150 niñas en Colombia y Ecuador durante los años 1970 y 1980. Las drogaba y llevaba a páramos aislados para violarlas. Según la policía ecuatoriana, este se vestía de pastor cristiano para convencer a las inocentes niñas de acompañarlo. Cuando estaba cerca de un lugar desolado, las internaba a la fuerza en el espeso monte, violándolas y finalmente matándolas por estrangulamiento. Físicamente, era un hombre débil, de complexión flaca, trigueño, de estatura pequeña, 1.65 aproximadamente, con poco pelo y la frente amplia, curva y despejada. Tenía las manos grandes y vestía bien, andaba pulcro dentro de sus limitadas posibilidades. Frecuentemente, un cigarrillo adornaba su boca, acrecentando esa imagen de frialdad, dureza y sequedad que su rostro y mirada traslucían. Era inteligente y culto. Sin embargo, Camargo finalmente fue capturado y trasladado al penal García Moreno en Ecuador, donde los primeros días compartió celda con Pedro Alonso López, alias el Monstruo de los Andes, otro psicópata colombiano, del cual se dice que cometió más de 300 asesinatos. No obstante, la Bestia de los Manglares no duraría mucho más encarcelada, pues el 13 de noviembre de 1994 moriría asesinado por el recluso Luis Masache Narváez, cuya hermana fue una de las víctimas del violador. Víctimas confirmadas, 150. Víctimas sospechadas, desconocido. Castigo, asesinado por venganza en prisión. Número 4. Harold Shipman, el Doctor Muerte. Yo puedo curar o matar. Soy un médico y en mis manos está el poder de la vida y la muerte. No soy un instrumento de Dios. Cuando estoy con un paciente, yo soy Dios. Soy un ser superior. Harold Shipman, alias el Doctor Muerte, nació en Nottingham, Reino Unido, en 1946. Fue un joven deportista, particularmente unido a su madre, que murió de cáncer de pulmón cuando tenía 16 años. En la última etapa de su enfermedad, ella recibía la morfina administrada en casa por un médico, convirtiéndose en su modus operandi. Se cree que su carrera criminal comenzó en 1970 y que su primera víctima fue un niño, inyectando a sus pacientes morfina hasta que morían por sobredosis, la mayoría mujeres ancianas en fase terminal, personas con enfermedades leves o que le caían mal. Fue arrestado en 1988. Shipman no admitió nunca ser culpable y expresó que tenía voluntad sobre el control de la vida y la muerte. Llegó a decir a la policía: "Soy un ser superior". Víctimas confirmadas, 218. Víctimas sospechadas, más de 250. Condena, cadena perpetua en 2004. Número 3. Pedro Alonso López, el Monstruo de los Andes. Yo siempre mataba de día, ya que de ese modo podía ver cómo se les apagaba la luz de los ojos a las niñas, poco a poco, hasta perder sus vidas. Prefiero a las niñas de Ecuador,
ya que son más dóciles y fáciles de engañar. Pedro Alonso López, alias el Monstruo de los Andes, nació el 8 de octubre de 1948 en Ipiales, Colombia, hijo de una prostituta y el séptimo hijo de 13 hermanos. La infancia de López estuvo marcada por la violencia e infelicidad, y a los 9 años, al ser descubierto por su madre manteniendo relaciones sexuales con su hermana menor, fue botado de la casa. López vivió como indigente en Bogotá y fue abusado sexualmente. Es un asesino en serie colombiano que tras su captura en 1980 confesó el asesinato de más de 300 niñas y jóvenes en Colombia, Ecuador y Perú. No se puede establecer con certeza el número de asesinatos, ya que buena parte de los cuerpos no aparecieron nunca y los actos violentos se llevaron a cabo en las regiones aisladas, motivo por el cual no se cuenta con cifras fiables. Sin embargo, en su confesión a los investigadores, reconoció haber asesinado a por lo menos 110 muchachas en Ecuador, 100 en Colombia y muchas más de 100 en Perú. Pedro Alonso López narró fríamente que le gustaban más las muchachas de Ecuador porque eran más dóciles y fáciles de convencer, no como las colombianas que desconfiaban de los desconocidos. Según los medios de esa época, López fue sentenciado a morir en prisión, pero en 1998, por un pedido de extradición, fue enviado a una institución mental en Colombia, donde se regeneró y quedó en libertad. No se sabe su paradero actual. Víctimas confirmadas, 310. Víctimas sospechadas, desconocido. Castigo, encerrado en un centro mental. Estado actual, libre. Número 2. El asesino del Zodíaco. Me gusta matar gente porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque, porque el hombre es el animal más peligroso de todos. El asesino del Zodíaco fue un asesino en serie que acechó en el norte de California entre diciembre del año 1968 y octubre del año 1969. Fue famoso por enviar cartas cifradas a la prensa y a la policía, en donde se jactaba de sus asesinatos. Se atribuyó en las cartas el asesinato de 37 personas, aunque la policía y el FBI solo le atribuyen 7 víctimas reales, 4 hombres y 3 mujeres. Su manera de asesinato era diversa. Algunas víctimas fueron apuñaladas, mientras otras murieron a causa de disparos. Las autoridades nunca pudieron revelar su identidad, pero se supo que era un hombre blanco, alto, corpulento, de pelo castaño y entre 20 y 30 años. Una de sus características era que poseía una gran inteligencia y tenía conocimiento en lenguajes cifrados. De hecho, hay paralelismos claves entre el corto reinado del asesino del Zodíaco y su lejana contraparte victoriana, Jack el Destripador. Ambos casos han permanecido sin resolver y son dos de los asesinos en serie más reiterados en los anales de la historia del crimen. Han dado lugar a numerosas teorías de la conspiración y a muchos sospechosos, sin mencionar que ambos asesinos buscaron a la prensa para hacer oír su voz. Víctimas confirmadas, 7. Víctimas sospechadas, 37. Condena impune. Número 1. Jack el Destripador. Querido jefe, constantemente oigo que la policía me ha atrapado, pero no me echarán mano todavía. Me he reído cuando parecen tan listos y dicen que están tras la pista correcta. Jack el Destripador fue un asesino serial legendario del siglo XVIII. Se desconoce su identidad y fecha de nacimiento. Es posible que no fuera ni de lejos uno de los asesinos más mortíferos de esta lista. A cambio, bien puede ser uno de los más crueles y sin dudas el más famoso de todos ellos. Jack el Destripador fue un asesino serial que actuaba en Londres en 1888. Se destacó en la historia por su astucia y capacidad de evadir a Scotland Yard, una de las instituciones de investigación criminalísticas más famosas del mundo, y a la brutalidad con la que cometía sus asesinatos. Los cadáveres aparecían mutilados, desfigurados, con cortes en la garganta, el vientre y la zona genital. Para asombro de Scotland Yard, aquella oleada de crímenes ocurría en un radio de 1,5 kilómetros,
un radio de acción imposible para que fueran cometidos por una sola persona. Sus salvajes ataques dejaron 11 víctimas, todas mujeres. Las heridas casi quirúrgicas del asesino han generado mucha especulación de quienes aseguran se trataba de un doctor o carnicero. Su nombre todavía evoca ese miedo que solo pueden provocar unos pasos en la oscuridad y el resplandor de un súbito cuchillo en una calle solitaria. Algunos criminales de la historia nunca fueron capturados, pero a él hubo que ponerle un alias porque ni siquiera se capturó su identidad. El hecho de que el asesino nunca haya sido llevado ante la justicia solo aumenta el misterio entre quienes siguen el caso y explica en gran parte por qué el infame asesino continúa siendo una macabra leyenda. Víctimas confirmadas, 5. Víctimas sospechadas, 11. Condena impune. Hola de nuevo. Bien, vamos con una pequeña reflexión acerca de este tema, ¿no? Bien, mi opinión. Yo opino que en el mundo existen diversos tipos de personas que por algún motivo se han pasado a este lado oscuro, ¿no? Que han comenzado a tener un gusto por la sangre y la muerte. Bien, pero bajo mi opinión y mi concepto es que no debemos juzgar a otras poblaciones o otros países o otras personas a causa de los errores de un número minoritario de personas, ¿no? Por ejemplo, no podemos decir que todos los estadounidenses son malos porque tienen una gran cantidad de asesinos seriales, ¿no? Tampoco podemos decir que los colombianos todos son malos, todos los colombianos son unos asesinos, porque hay un par de asesinos seriales que vienen de Colombia, ¿no? Esto es injustificado y absolutamente un error. Conozco a muchas personas de Colombia y de otros países del mundo que son excelentes personas, gente trabajadora, humilde, que se levanta temprano a trabajar para llevar el pan a su casa y que en absoluto son malas personas. Obviamente en el mundo existen malas personas, en tu país existen malas personas, en mi país existen malas personas y en todo el mundo existen malas personas. Como dice el dicho, en un cesto siempre hay una manzana podrida, ¿no? Y esto también aplica a nuestra sociedad. En mi opinión, no debemos juzgar a otras poblaciones a causa de los errores que comete un número minoritario de personas y que debemos ser un poco más conscientes, ¿no? También otra reflexión que quiero dar es que si tú que estás viendo esto en algún momento sientes la necesidad o sientes atracción por este tipo de cosas perversas que es la muerte, el asesinato, no vayas hacia ese camino oscuro, ¿no? Trata de charlar con algún familiar tuyo, con algún hermano, alguna hermana, tu mamá, tu papá. Diles, ¿sabes qué? Estoy sintiendo estas emociones, por favor necesito ayuda, ya no quiero sentirme así. Siempre es bueno charlar este tipo de temas, porque como podemos ver, este tipo de asesinos seriales comenzaron como personas normales, con el pasar del tiempo fueron transmutándose en estos perversos monstruos, ¿no? Quizás si ellos hubieran tratado su problema, lo hubieran hablado con otra persona, hubieran sido tratados a tiempo, la historia hubiera sido diferente y se hubiera ahorrado tanta muerte, ¿no? Bien, ese era mi consejo. Espero que te haya gustado el video. No olvides dar un like, comentar, compartir y suscribirte y darle a la campanita ahí abajo para que te notifique más contenido, ¿no? Conmigo será hasta un próximo video y nos vemos en un próximo tema. Bye bye.